Nos trae una iniciativa pionera en la región y en el sector eléctrico. Y es una iniciativa que venimos trabajando desde hace un año con nuestro socio y aliado Coterrae. Ahora Daniel un poco nos va a contar acerca de Coterrae, con el cual quisimos tomar mucho más en serio un factor, un aspecto cada vez más relevante en nuestra vida, no solo laboral, sino también en nuestra vida familiar y personal, como es el clima. Y es que todos sabemos que el clima cada vez está siendo más extremo. Los cambios en las lluvias, en los huracanes, en las tormentas, en otras latitudes inclusive del mundo, pues tienen efectos mucho más extremos que los que de pronto tenemos acá en nuestra zona, que nos llevan a retos, y que precisamente ese es el objetivo, o uno de los objetivos del estudio de vulnerabilidad que les vamos a presentar hoy. Algunos de los efectos, solo para mencionar algunos, ¿verdad? De pronto nos quedamos cortos con lo que podemos mostrar acá, pero queríamos ejemplificar algunas cifras relevantes, donde, por ejemplo, el mes recién pasado de mayo se posicionó como el tercero más seco y más caluroso de los últimos 54 años. O sea, no es menor lo que estamos atravesando, y seguro los expertos nos van a decir o nos van a dar noticias quizá no muy alentadoras si no tomamos medidas mucho más contundentes. Igualmente junio registró 66% más de precipitaciones del promedio, siendo el mes más lluvioso también en los últimos 54 años. O sea, miren el cambio tan abrupto de un mes a otro, cómo se están viendo estos fenómenos climatológicos. Desde el punto de vista de nuestro negocio, en el sector eléctrico y en la distribución de energía, pues tenemos también algunos efectos, como el aumento de la demanda energética cuando los incrementos tan fuertes en la temperatura se presentan. Eso hace que temas de refrigeración, aires acondicionados y demás incrementen los consumos. También tenemos fluctuaciones en la producción de energía renovable con fuentes como la solar. Obviamente se ven impactadas. En otros países, por ejemplo, dependiendo de la sequía o de la lluvia, pueden tener problemas con la generación hidráulica. Impactos, ni que hablar, en la infraestructura eléctrica. Mencionaba con algunos amigos que conversaba ahora, cuando llueve por muchos días, como bien sabemos aquí en El Salvador, la saturación de los suelos por la lluvia hace que los árboles empiecen a caer, y muchos de esos árboles caen sobre nuestras líneas, y eso pues genera afectaciones, no solo en la infraestructura, sino por ende también en la confiabilidad en el suministro de energía. Desafíos en general para todo lo que es la seguridad energética. La mayoría, por no decir todos los países de Latinoamérica, han presentado en los últimos 20 años racionamiento en el servicio, en el suministro de energía. Ecuador en este momento está atravesando serios problemas con ese tema, y todo se debe en gran parte a todo el tema del factor climatológico. Todo este contexto, todo este impacto tan relevante con el tema del clima, precisamente nos llevó a pensar y finalmente, bueno, a decidir cómo debemos prepararnos, qué debemos hacer, y vimos como un primer paso muy importante realizar un estudio que nos permitiera identificar dónde están las mayores vulnerabilidades, pero también dónde están las principales oportunidades para migrar de una mitigación a una adaptación, que está en el marco de nuestra estrategia climática que tenemos en Del Sur y en el grupo EPM, donde buscamos negocios resilientes y carbono eficientes en tres grandes ejes, como son la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de recursos hídricos y de la biodiversidad, y esta que quizá es la que más nos mueve el día de hoy, que es la gestión resiliente. Así entonces
como les decía, llevamos un año prácticamente en este trabajo arduo, interesante y pionero en el país y en el sector, donde identificamos primero, partiendo digamos de una recopilación muy juiciosa de datos históricos, para luego cruzar y poder identificar los puntos más vulnerables de nuestro sistema eléctrico y finalmente establecer acciones que nos permitan adaptarnos, a ser más resiliente nuestro sistema para prepararnos de mejor manera a estos cambios del clima que cada vez son más fuertes. Aquí algunas de las cifras también que quisimos traer hoy. Muchos recordarán varias de estas tormentas. Yo que llevo 5 años en el país, he tenido la experiencia de afrontar directamente desde nuestro negocio varios de esos fenómenos climatológicos que nos llevan a volcar toda nuestra capacidad técnica y comercial a atender todos los daños en la infraestructura que se generan, muchas veces arriesgando la vida de nuestros trabajadores y contratistas para poder llevar el servicio, para poder restablecer el servicio de energía eléctrica, porque sabemos que es un servicio esencial y muy importante pues, para toda la comunidad, para toda la industria y en general para el país. Aquí tenemos, por ejemplo, impactos como las tormentas tropicales Amanda, Julia. Bueno, acabamos de pasar una hace un par de días y solo fue el coletazo, ¿verdad? Y con ese coletazo causó bastantes daños, no solo al negocio, al sector de energía, sino en general agricultores, familias y otro tipo de industrias en el país. Si miramos aquí cerca a nuestros vecinos de Honduras, por ejemplo, el clima no fue tan benévolo como con El Salvador. Ellos han tenido complicaciones mucho más difíciles con esta reciente tormenta Sara. Algunas cifras relevantes: estamos contabilizando cerca de $800.000 en lo que es propiamente la atención de las emergencias y la reparación para restablecer el servicio de energía eléctrica en algunas de estas tormentas más relevantes que hemos tenido en nuestro país y en nuestra zona de operación acá en El Salvador. El tema de energía no servida, esto pues obviamente se genera porque al tener fallas en los sistemas de distribución no podemos llevar la energía a nuestros clientes finales, a las industrias, a los comercios, a los hogares, y la regulación nos establece compensar de alguna manera esa energía no suministrada. Cuantificamos en el estudio que hicimos un valor de $2.2 millones desde el año 2009 hasta la fecha, que son cifras pues que empiezan a ser relevantes y que cada vez, digamos, pudieran ser mayores si no tomamos medidas para mitigar y para adaptar nuestro sistema. Igualmente, en los indicadores de calidad, que va asociado con lo que dije hace un momento, nuestros indicadores de calidad, aquí básicamente lo que queremos ejemplificar en el indicador SAIFI, que es la cantidad de veces en promedio que un usuario del sur experimenta una falla, y en el SAIDI, que es la duración promedio que dura esa interrupción para un cliente del sur. El resumen de esas dos gráficas es que la cuarta parte de cada 10 fallas, o de cada hora, la cuarta parte, o sea, 4 fallas o 20-25 minutos de cada hora de interrupción se deben a fallas ocasionadas por el fenómeno climatológico. Ese es como una cifra también muy importante porque nos muestra cuál es el impacto directo que el clima está teniendo en la distribución de energía y en el servicio que damos nosotros en el sur. Bueno,
por acá me quedo yo, pero viene lo más importante y lo más interesante de este espacio, que es conocer. El clima. Pero lo más importante, les decía, es que vamos a ver un poco más de cifras, vamos a ver un poco de lo que se logró identificar en el estudio, y sobre todo lo que más nos mueve, más nos interesa, les comentaba algunos medios ahora, es las acciones que debemos tomar y los espacios que queremos abrir con otros actores del sector eléctrico en El Salvador, y ojalá pudiéramos expandirnos a la región para unir esfuerzos y para empezar a tomar medidas mucho más contundentes, mucho más robustas, que nos permitan no solo hacer más resilientes los sistemas de distribución. Sí, claro, es nuestro negocio, es nuestro foco y queremos servir con una mejor calidad a todos nuestros clientes, pero también medidas mucho más allá de eso. O sea, el clima no solo está impactando el servicio de energía o a las redes de distribución de energía, el clima nos está impactando a nuestra vida todos los días, y eso es un mensaje muy poderoso que tenemos que asumir, interiorizar y realmente tomar acciones. Y ese es uno de los llamados que queremos hacerle hoy, porque aquí van a ver ahora en un rato que hay medidas o acciones más bien que debemos tomar desde el punto de vista del factor humano. Cada uno tenemos que ser más conscientes de lo que implica y de lo que podemos hacer, así sea mínimo, para empezar a cambiar el tema del clima. Hay acciones también enfocadas a nuestro diseño, a nuestra planeación de las redes, a cómo construimos las redes, y eso implica de una vez la entrada en escena de actores tan importantes como la CIGED, que es el regulador del país, donde también tenemos que sentarnos, conversar, buscar cómo habilitar la forma de empezar a hacer esas construcciones más resilientes. Entonces hay una serie de factores muy importantes que sin duda alguna van a requerir el esfuerzo y la participación de varias entidades. Ese es uno de los mensajes que quisiéramos que ustedes se llevaran hoy, que esto no es un estudio solo para el sur, sino que esperamos que sea un primer paso, pero muy importante en el sector eléctrico del país, y ojalá en la región, repito, para que las medidas cada vez sean más contundentes. Muchas gracias nuevamente por estar acá, y espero que el espacio sea bastante